Hola, buenas tardes a todos. Soy Beatriz, soy la ponente que va a comenzar ahora la charla y vamos a esperarnos unos minutitos hasta las 4:05 más o menos a ver si se incorpora algún asistente más y empezamos la jornada. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Para los que estabais al principio a las 4, soy Beatriz Pozo y soy la responsable de prescripción en la zona de Levante. Además de mi persona, me acompaña en el chat Paula de la Iglesia, que es la prescriptora de la zona norte. Gracias a todos por asistir y gracias al colegio por darnos la oportunidad de realizar una charla como la que vamos a intentar dar hoy.
Antes de continuar o empezar con lo que sería la materia, comentaros que tenéis a vuestra disposición en el chat la posibilidad de escribir vuestras preguntas. Yo os agradecería que nos hicierais, ¿no? Porque al final somos poquitos, de momento hay 20 asistentes y eso nos puede facilitar pues el que si vosotros hacéis preguntas, pues la charla sea más interesante tanto para los asistentes como para nosotras que la intentaremos dar. Nos está preguntando también un asistente, María, que si vamos a grabar la presentación. En principio sí. Lo que pasa es que luego está condicionado a que la podamos retransmitir o no, o que la podamos pasar o no, a cómo quede técnicamente. Porque a veces hay fallos de sonido o fallos de imagen y entonces hasta que no la grabamos y finalizamos la sesión y la repasamos, no sabemos si la podemos difundir o no. En cualquier caso, María, cualquier duda que tengas, nos escribes y te intentaremos ayudar. Y nada, sin más dilación, voy a dar paso a lo que sería la charla de hoy. Voy a cambiar, si veis que giro la mirada es porque tengo otra pantalla y así paso las preguntas a la otra pantalla. Pues vamos a empezar a hablar de consolidación y refuerzo de estructuras de mampostería y de albañilería. En este caso os voy a pedir que yo me voy a referir indistintamente a las dos tipos de estructuras, ¿no? A la mampostería y a la albañilería de una forma indistinta, porque muchas veces la forma de repararla es la misma. Lo único que cambia pues, es el mampuesto o es el ladrillo en este caso, y que unas pues, suelen ser construcciones más antiguas que las otras. Durante la charla de hoy, nuestra intención era explicaros la gran mayoría de actuaciones que se puede hacer en una estructura de mampostería o de albañilería. Hemos dividido la charla en dos partes porque son como dos temas muy diferenciados. Por un lado estaríamos hablando de la consolidación de estructuras de albañilería y por otro lado estaríamos hablando del refuerzo de esas estructuras. Es muy raro que entremos en una intervención, por ejemplo, patrimonial y no tengamos que actuar con las dos partes de esta charla, ¿no? Primero saneando, consolidando y después reforzando, porque normalmente son estructuras que están muy afectadas, ¿no? Por diferentes patologías de diferente índole y muchas veces van de la mano. Primero tenemos que consolidar para poder reforzar y si no, el soporte no es lo suficientemente estable, el refuerzo es inviable en este caso. Como os decía, a lo largo de la charla lo que pretendemos es daros nociones y explicaros de cómo se pueden solucionar ciertas patologías que nosotros, por nuestra experiencia, hemos detectado en nuestra bagaje profesional o bagaje como fabricantes de productos químicos. En la parte de consolidación, pues hablaremos pues, de los problemas típicos como degradación de muros por humedad, por capilaridad, muros en contacto con el terreno, cómo se puede consolidar, por ejemplo, una bóveda o un muro, que son actuaciones muy habituales, cómo se puede reconstruir un muro, ¿no? Lo que es el rejuntado a cara vista, de cara vista. Y en lo que sería el refuerzo, pues vamos a explicaros dos tipos de refuerzos. Un refuerzo que funcionaría por adherencia y otro refuerzo que funcionaría por anclaje mecánico. Como os decía, os invito a que en cualquier momento de la charla nos hagáis las preguntas que consideréis. Paula, que me está dando atención, que me está dando soporte, si considera que debe pararme, me parará para que yo matice o explique lo que vuestro compañero o vosotros estáis preguntando y si no, haremos las preguntas al final de cada parte para agruparlas en bloque. Pues vamos a entrar sin más dilación en materia. Nosotros entendimos, al igual que el colegio, que hablar de rehabilitación en patrimonio, rehabilitación en edificios antiguos, podía ser muy interesante para vosotros porque al final estamos en una región en la que tenemos mucho patrimonio histórico. Y donde no tenemos patrimonio histórico tenemos mucha construcción que, pues eso, que es antigua, que no tiene un saneamiento adecuado, que está deteriorado y que muchas veces es una construcción que a lo largo de los años ha sufrido diferentes actuaciones. Entonces es muy fácil que en un mismo edificio nos encontremos una planta baja con tapial, una primera planta con mampostería y a lo mejor la planta de arriba con un ladrillo o con un bloque de hormigón. Entonces nos vemos a veces obligados a enfrentarnos a actuaciones de rehabilitación en la que se engloban como muchas actuaciones diferentes con muchas técnicas constructivas originales diferentes. Y con esta charla lo que pretendíamos era enseñaros o mostraros de qué forma nosotros pues, nos solemos enfrentar a este tipo de actuaciones o qué productos utilizamos cuando el técnico así lo requiere. Pues vamos a comenzar con la primera parte, ¿no? Vamos a consolidar las estructuras. ¿Qué tenemos que hacer antes de empezar a trabajar en una estructura, ¿no? Pues tenemos que saber qué está pasando.
Tenemos que analizar lo que tenemos, diagnosticarlo, porque si no lo analizamos y no lo diagnosticamos bien, hagamos lo que hagamos, nos podemos equivocar. Elegir los materiales adecuados en función de los soportes que tengamos y después definir cómo vamos a actuar. Esto es básico, esto lo tendríamos que hacer prácticamente frente a cualquier proyecto. Cuando hablamos de rehabilitación patrimonial o histórica, tenemos que añadir un punto más, y es que muchas veces necesitamos hacer un estudio un poquito más exhaustivo de los materiales que tenemos en origen. ¿Por qué? Porque con el hormigón todo es muy fácil. Una construcción del hormigón de los años 70 posiblemente tendrá una resistencia mecánica de 175 kilos. En cambio, cuando hablamos de mampostería, puede haber una divergencia terrible de resistencias en una parte del muro u de otra. Podemos tener materiales de diferente naturaleza porque ha habido un proceso constructivo que se ha alargado a lo largo de los años. Químicamente son materiales que no los conocemos tan bien como podemos conocer el hormigón, y eso siempre acaba produciendo ciertas reacciones o ciertas lesiones que tenemos que conocer muy bien la naturaleza de los soportes para poder actuar en concordancia y poder elegir los materiales de la forma más adecuada. Dentro de nuestra experiencia como fabricantes y teniendo en cuenta que nuestra procedencia es la italiana, con lo que allí lo que es el patrimonio y la forma de construir ese patrimonio o esos edificios históricos son muy similares a la nuestra porque estamos dentro de la vertiente mediterránea, cambiando evidentemente las materias primas porque eran materias primas de proximidad. Hay una línea específica que se llama Mape Antic y que es una línea específica de morteros de cal, que están exentos de cemento. Y que normalmente esta es la línea que nosotros recomendamos cuando tenemos que hacer actuaciones en soportes que tienen cierta antigüedad y que se salen del ladrillo y del cemento. En este caso, os muestro una imagen en el caso de la izquierda, no sé si veis con mi ratón, espero que sí, en la imagen izquierda hay una microfotografía de lo que sería un mortero histórico del siglo XIII en este caso. Veis que hay una masa amorfa completamente carbonatada. Esto es muy habitual, ¿no?, que nos encontremos cuando analizamos morteros antiguos. Dentro de la gama Mape Antic se desarrolla una línea de productos que se comporte de la forma más parecida posible a lo que era el mortero de ese muro original que tenemos que restaurar. Entonces, si veis un poco lo que es la estructura, la forma de esa estructura es muy similar en un caso y en el otro, y en este caso es un sistema que está estabilizado a los 8 días. Con lo que sabéis vosotros que la cal siempre reacciona un poquito más lento que el cemento, pero son productos que a los 7 o 10 días ya podemos hablar de una cierta estabilidad. De forma que nos permite hacer actuaciones que sean estables y que sean compatibles con lo que era la intervención original o la construcción original. En la línea de productos Mape Antic, además de llevar cal hidráulica o cal aérea en función del tipo de producto, lleva ecopuzolanas. ¿Qué son las ecopuzolanas? Pues las ecopuzolanas no son sino materiales, en este caso se llaman eco porque son el residuo o vienen de reciclaje de otras industrias, normalmente de altos hornos, aunque no se suele decir al 100% porque al final lo que se busca es sílice amorfa con mucha reactividad y que tenga mucha superficie específica. ¿Qué nos va a dar la ecopuzolana? Pues nos va a dar, por un lado, va a reaccionar con la cal libre, que siempre hay presente en los morteros hidráulicos, y va a evitar que se produzcan eflorescencias. Y además le va a dar como mayor resistencia a nuestros productos, porque sabéis que los morteros de cal normalmente tienen menos resistencia que los morteros de cemento, y también le va a dar mayor velocidad en conseguir esa resistencia. Los morteros de cal y los morteros de cemento, bueno, yo doy por hecho que lo conocéis, sabéis que se comportan de forma totalmente diferente. La cal es un poquito más lenta en lo que sería el proceso de fraguado, sobre todo si hablamos de cal aérea o cal hidráulica. Las resistencias que se suelen adquirir son menores que los cementos y normalmente son morteros que pueden tener una transpirabilidad mayor, ¿no? Siempre y cuando no hayamos aditivado los morteros de cemento. Cuando nosotros trabajamos con ecopuzolanas, lo que hacemos es ajustar un poco la resistencia para conseguir resistencias más altas y además ajustamos la reactividad, de forma que conseguimos esas propiedades, las conseguimos muchísimo más rápido, pareciéndose un poquito más a la forma de trabajar que tiene el cemento y que ahora es la forma en la que trabajan pues, los operarios y las personas que están aplicando ese tipo de productos. En líneas generales, ¿no? ¿De qué consisten estos morteros de cal o esta línea Mape Antic? Pues como os decía, tiene cal y ecopuzolanas, no tienen cemento. Hay productos que sí que son bastardos, pero en este caso de los que vamos a hablar hoy no tienen cemento. Es un sistema completamente hidráulico, aunque a veces lleva cal aérea para modificar un poquito la rheología. Es un sistema hidráulico, necesita el agua para poder reaccionar,
por lo que hablamos de productos que se aplican con cierto espesor. Tiene luego después, tiene resistencias mecánicas compatibles, resistencias y módulos elásticos compatibles con lo que eran las construcciones antiguas, módulos elásticos más bajos, de forma que los materiales pueden deformar un poquito más antes de la fractura. Y después tenemos algunos específicos, como por ejemplo pueden ser los para hacer revoques macroporosos para tratar la humedad por capilaridad. Pero esto lo iremos desgranando poquito a poquito. ¿Qué es importante en los morteros que se utilizan para rehabilitación? Pues que sean resistentes a las sales, porque las sales es uno de los mayores problemas y es uno de los agentes que más degradan nuestras estructuras. Pues aquí veis una imagen de lo que le pasa a un mortero cuando está inmerso en agua salada. En esto consiste el ensayo de Astet. Hacen unas probetas, se colocan en agua salada y se dejan pasar 28 días. Si os fijáis en esta imagen, un mortero hecho con cal hidráulica a los 28 días presenta una degradación. Si nosotros rompiéramos esta probeta, se vería completamente disgregada, igual que puede pasar en muchísimos revestimientos que veáis en cualquier centro histórico de nuestras ciudades. Cuando hacemos morteros que llevan cal o puzolanas, tenemos una imagen como la que veis en la parte superior. Es un mortero que aparentemente conserva toda su estabilidad o toda su apariencia inicial. Y en el caso de la línea Mapei Antic, que es una versión de estos primeros morteros que utilizaban los antiguos de cal y puzolanas, que sería con cal también hidráulica y ecopuzolanas, pues tenemos una estructura muy parecida. Al final estamos hablando de productos que son estables a esa presencia de sales. ¿Qué buscamos en estos productos? Pues lo que os comentaba, resistencias mecánicas análogas a los que teníamos en los sistemas tradicionales. Es fundamental que reparemos con materiales lo más parecido posible a lo que teníamos en un origen, porque se han producido muchísimas patologías, sobre todo en rehabilitaciones pequeñas, ¿no? Las domésticas, las que posiblemente nos encontremos en nuestro día a día, ¿no? Porque no todo el mundo puede restaurar catedrales. Pues que hace unos años teníamos un muro con humedad por capilaridad, le poníamos un cemento, le poníamos una pintura plástica y a los 2 años nos llamaban los propietarios y nos decían que esa pintura que había saltado. ¿Por qué? Porque estábamos reparando un soporte antiguo con mucha humedad con materiales plásticos que no eran compatibles, ni mecánicamente, ni en cuanto a módulos elásticos, ni en cuanto a transpirabilidad de los sistemas. Por eso es importante que siempre busquemos productos que se parezcan más a los que tengamos, independientemente de lo que tengamos, sea cemento o cal. Tendremos que buscar lo que sea más análogo y más parecido. Estos productos pues son transpirables, hay algunos que son muy transpirables, que serían los macroporosos, son resistentes a las sales, hay algunos que los utilizamos para enfoscado y esta propiedad no tiene tanta importancia, ahora os los matizaré, y también los podemos pigmentar. Son productos que normalmente su color original es avellana o blanco roto, en función del tipo de producto. Si los mezclamos con óxidos naturales en obra, conseguiremos tonalidades parecidas a las que nosotros estamos requiriendo por nuestra actuación previa o por nuestro soporte original. De forma que son productos que son muy versátiles, porque vais a ver que tenemos diferentes productos y los podemos utilizar de forma diferente en función del uso que le queramos dar o de la actuación que tengamos que realizar. Y es muy habitual que en una misma reparación intervengan 3 o 4 productos. Vamos a entrar un poquito en quizá nuestro caballo de batalla, ¿no? El saneamiento de muros afectados por remonte capilar, que es prácticamente todas las estructuras de mampostería con una cierta antigüedad están sujetas a este tipo de afecciones. Esta es una imagen que se repite en muchísimas fachadas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un muro antiguo que está en contacto con un terreno que no está bien impermeabilizado, no está bien aislado, y lo que nos está produciendo es un remonte de humedad. Este remonte de humedad lleva sales, esas sales nos realizan ciertos empujes a nuestro revestimiento y al final nos acaba produciendo este deterioro del revestimiento. Esta marca nos indica la altura hasta la que llega esa humedad. En función de cómo sea nuestro muro, esa marca será más o menos alta y también está muy condicionado al régimen de lluvias que tenga esa localidad o que tenga estacionalmente, porque en función de cómo vaya evolucionando eso, habrá años que tengamos mayor patología y otros años que tengamos menor. ¿En qué consiste un muro? Pues vosotros lo sabéis, es un sistema completamente heterogéneo y un mismo muro puede tener diferentes elementos en función de la época constructiva o incluso el mismo edificio, como os he comentado, podemos tener diferentes actuaciones en función de cuándo se construyó, porque muchas veces se iban
interponiendo, intercalando. Normalmente estos muros están hechos de piedras o de ladrillos. Las piedras suelen ser más heterogéneas que los ladrillos, porque los ladrillos al final es un elemento de cocción o un elemento de actividad humana, por así decirlo. Y después tenemos los morteros, que puede ser un rejuntado, puede ser un revoco, pueden ser ambos. ¿Estos morteros de qué pueden ser? Pueden ser de cal aérea, pueden ser de cal hidráulica o pueden ser de cemento. Y muchas veces incluso de yeso. Mezcla de ambos, como os decía, en el mismo muro podemos tener diferentes tipos de morteros. Esto es importante identificarlos. ¿Qué nos hace este elemento tan heterogéneo, este muro tan heterogéneo? Nos hace que en la mayoría de los casos tengamos una estructura de poros abiertas. Interiormente tenemos elementos que son porosos, las piedras son porosos, los morteros son porosos y además esos poros están interconectados entre sí. De forma que si tenemos un empuje de humedad, ese empuje de humedad se va a trasladar a toda la estructura. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nos llegue esa presión que nos está ejerciendo ese agua que nos está entrando por la base del muro habitualmente. ¿De qué depende? Pues depende del agua del terreno, de los ciclos de lluvia, porque al final están siempre ligados, completamente ligados. Depende de la humedad que tengamos por temas de condensaciones. Hay estructuras que son más propensas a condensar que otras y nos puede producir unas condensaciones intersticiales que nos genere esa evaporación y esa expulsión de sales hacia el exterior, y también pues de cómo esté expuesta. Si es una fachada que tiene mayor ventilación, las afecciones por capilaridad son menor. En una misma fachada, según si está expuesta o no a corrientes de aire, pues podemos tener más degradación o menos. Todo esto interviene. Al final tenemos un flujo de agua en el terreno que tiene que subir o que sube por los muros y que al final tiene que ser expulsada. ¿En qué se manifiesta? Pues en actuaciones como la que veis aquí o en situaciones como la que veis aquí. Esto es un edificio antiguo con una pared de albañilería que se ve completamente afectada hasta casi el primer forjado. En este caso es una estructura mucho más nueva, es un revoque de cemento, pero que igualmente está afectado por humedad. En cualquier caso, tenemos un desprendimiento del revestimiento, que es un aspecto estético y técnico pues no deseado. ¿Qué nos causa la humedad por capilaridad? Pues nos produce dos tipos de degradaciones, ¿no? La degradación química y después degradaciones físicas. ¿En qué consiste la degradación química? Nosotros tenemos un muro que está compuesto de materiales naturales, calizas, morteros, arenisca, dependiendo de la zona, y dentro de esos morteros, dentro de ese material, de ese muro, tenemos sales. Esas sales están tanto en el muro, tanto en los elementos constructivos del muro, como también pueden venir arrastradas por el agua. Porque al final el agua viene del terreno y en función de cómo es ese terreno podemos tener un aporte de sales, además de las que tiene propiamente el muro. Si esas sales en presencia de humedad reaccionan con cal libre que exista en ese muro, por el propio proceso de hidratación del cemento o de los aglomerantes o de los morteros que se utilizaron cuando se construyó el muro, nos puede dar lugar a dos tipos de sales, llamadas etringita y taumasita, que supongo que ya lo habréis oído en más de una ocasión. ¿Estas sales qué son? Pues son muy expansivas. Es el típico polvo blanco que muchas veces vemos en las fachadas antiguas. ¿Qué provocan estas sales? Que en función de donde se produzcan nos están produciendo fluorescencias y en función de donde se produzcan nos puede dar lugar al desprendimiento de nuestro revestimiento, que es lo que buscamos o que es lo que queremos evitar. Esta degradación química, estas reacciones químicas secundarias que se nos producen en nuestro muro, dan lugar a una degradación física. ¿Por qué? Porque esos cloruros que vienen sobre todo en ambientes marinos, o lo tenemos mucho en zonas marinas, no es vuestro caso porque estamos un poquito alejados de lo que sería la costa, o esos sulfatos, que eso sí que es inherente del terreno o inherente del propio material, o incluso nitratos, porque hay zonas de campo, zonas, por ejemplo, zonas agrícolas, zonas rurales, en las que hay ganado, o en las que hay abonos con los nitratos. Esto puede provocar que esos nitratos, cloruros, sulfatos, ese tipo de sal, ataque o arrastre o venga arrastrada por esa humedad del terreno y nos ataque a la composición del muro. Y esas sales salgan al exterior y en función de cómo salgan nos produzca eflorescencias, que son las manchas blanquecinas que conocéis de sobra, superfluorescencias. Este tipo de patología se produce cuando tenemos una velocidad de evaporación en superficie porque hay viento relativamente rápida y entonces se nos produce una fluorescencia pero en la interfase entre el mortero y el revestimiento. Esto se agrava mucho más
cuando tenemos un revestimiento que no es transpirable. Hemos colocado una pintura plástica, hemos colocado una pintura no adecuada y nos provoca que esta eflorescencia no pueda salir al exterior, como en este caso anterior, y nos produzca un desprendimiento de ese revestimiento. Y también tenemos, y más en nuestra zona, que es un clima relativamente frío, si tenemos una estructura porosa y tenemos épocas de hielo-deshielo, como puede ser una zona invernal, la humedad sobre todo la humedad que incluso se puede producir por el rocío o por la condensación, se introduce en los poros. Cuando hiela, cuando baja la temperatura, al solidificar aumenta el volumen y nos puede romper físicamente el material, sin necesidad de que haya sales. Aunque normalmente es un fenómeno que va ligado, que va de la mano. ¿Cómo podemos solucionar la humedad por capilaridad? Pues hay diferentes métodos. Uno que está implantado últimamente es la formación de una barrera electroosmótica. Tenemos un muro que tenemos el agua que es polar y tenemos un muro que por su propia carga o por su propia composición química puede tener cierta polaridad. Si nosotros colocamos una barrera electroosmótica o una corriente que nos haga que invirtamos esa polaridad del muro, conseguiremos apartar, entre comillas, el agua del muro. En este caso son sistemas que nosotros no tenemos, pero que he considerado interesante que lo tuvierais para conocerlos por lo menos. Después está la colocación de los sifones hidroconvectores Nappen. Esto supongo que lo conoceréis más. Eran unos orificios que se hacen inclinados en la pared, intentando ocupar cierto espesor del muro, y juegan, entre comillas, con la diferencia de densidad que se produce entre el aire caliente y el aire frío. Al final se provoca una convección de aire, que hace que vayamos expulsando la humedad del muro al salir hacia el exterior. En nuestro caso, abogamos por realizar un enfoscado macroporoso. ¿Qué nos permite el enfoscado macroporoso? Nos permite revestir la pared de un material que es muy poroso, de forma que toda la humedad o gran parte de la humedad que nos está llegando del terreno seamos capaces de evaporarla por la pared. Cuanta más superficie de pared pongamos, más capacidad de evaporación tendremos. Y es un sistema relativamente fácil de hacer, como ahora veréis. Otra técnica que es muy destructiva, se ha hecho en algunos casos, aunque hay que evidentemente saber dónde se hace y cómo se puede hacer, es cortar el muro y colocar una barrera impermeable. Pero esto ya es agresivo, podemos llegar a un colapso, etc. Una alternativa a este corte sería la formación de una barrera química, que consiste en inyectar unas sustancias que una vez que polimerizan, que reaccionan con esa humedad del terreno, nos forman una especie de barrera impermeable. Ahora lo veremos. En nuestro caso os voy a presentar dos tipos de actuaciones: enfoscado macroporoso y realización de barrera química. Como os he dicho, ¿qué es un mortero macroporoso? Su nombre lo indica, un mortero con mucho poro. ¿Qué nos permite este poro? Nos permite evaporar la superficie, evaporar el agua, que nos llega a la superficie. Incluso como es muy poroso, tiene mayor resistencia a los ciclos de hielo y deshielo porque puede albergar mejor esa molécula de agua helada. Y además lo que nos permite también, después lo veremos en una diapositiva, es que si se forma una sal, como es macroporoso, los poros son de gran tamaño, esa sal quede en ese poro y no salga hacia el exterior, de forma que nuestro revestimiento permanece intacto. Además, nosotros, si en esos morteros macroporosos colocamos ecopuzolanas, colocamos sustancias que reaccionan con la cal libre de nuestros morteros, lo que estamos haciendo es evitar esa reacción química que nos produce la tringita y la automasita, de forma que estamos reduciendo aún más la aparición de sales por sulfatos. Esta es la imagen de lo que os decía. Nosotros tenemos un mortero macroporoso, estos serían los poros de nuestro mortero, y lo que hacemos es que si se produjera una sal, tiene suficiente resistencia porque es capaz de albergar dentro del poro esa sal, de forma que no sale hacia el exterior. Y queda anclada, como veis aquí. En un mortero normal, esta sal saldría hacia el exterior y no rompería nuestro revestimiento. Y esto es lo que os decía algo antes, si no tenemos cal libre para que las sales reaccionen, al final estamos evitando la formación de tringita y taumasita, de esas sales blanquinosas a las que estamos todos acostumbrados. ¿Cómo hacemos esto en Mapei o cómo recomendamos hacerlo? Pues recomendamos hacerlo en dos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es sanear el soporte, eliminar toda la mancha eliminar mínimo 50 centímetros por encima de nuestra mancha de humedad o hasta donde nos llegue nuestra cota de humedad. Y una vez que hemos limpiado la superficie y hemos llegado al soporte, lo que hacemos es, en primer lugar, un escarrechado que llamamos en nuestra zona, que es un mortero fluido en un espesor de 5 milímetros, que sería Mape Anticrin Zafo. Esto es como una especie
de barrera antisales. Es un mortero que tiene muchísima adherencia y que de alguna forma frena ese transporte de sales desde el muro hasta el exterior. Y una vez que hemos hecho este escarchado de 5 milímetros, haríamos un enfoscado de 2 centímetros de espesor con un producto macroporoso, que sería Magntic MC. Este mortero de agarre, esta primera capa en este sistema, lo que nos hace es pararnos ese aporte de sales que pueda tener el muro y también nos uniformiza toda la absorción del soporte. Este tipo de producto también lo utilizamos a veces cuando tenemos muros que la consistencia está un poco deteriorada, como primera capa antes de realizar un enfoscado. ¿Por qué este tipo de producto? Porque este producto tiene muchísima adherencia y tiene mucha resistencia y es de cal, evidentemente. Entonces nos está dando un soporte óptimo para lo que vayamos a colocar encima. Una vez que este sistema ha secado, que normalmente son las 24 horas, daríamos esta segunda capa de mortero deshumidificante. Mortero deshumidificante, necesitamos 2 centímetros de espesor. ¿Por qué este espesor? Porque al final necesitamos generar una red de poros. Si nosotros no generamos los suficientes poros, llegará un momento en el que se saturará el sistema. Por lo que es importante que demos el espesor suficiente para que tengamos suficiente masa. ¿Qué pasa si por cota no podéis llegar o por espesor no podéis llegar a esos 2 centímetros? Pues intentar quedaros lo más cerca posible. Porque si no estáis utilizando un sistema muy potente para mal utilizarlo, por así decirlo. Entonces es importante que respetemos los espesores de amasado que os decimos los fabricantes. Este producto, además de para realizar reboques deshumidificantes, también lo podemos utilizar para hacer rejuntados. Cuando tengamos, por ejemplo, un muro afectado de mucha humedad por capilaridad y tengamos que sanear la llaga, se puede hacer también con este producto. Porque es un producto que es clase resistente 2, está por encima de 2,5 megapascales de resistencia y al mismo tiempo es poroso, por lo que podemos utilizarlo para las dos actuaciones. Usos en los que aplicaciones que pueden tener estos sistemas, pues tanto un edificio patrimonial, en este caso es un palacio en Francia, como construcciones cerca del mar. Esta que veis aquí es la Casa Venecia en Mahón, que está prácticamente en plena inmersión. Faros, porque al final son productos que tienen mucha resistencia también a los cloruros, por todo lo que os he explicado antes, de forma que son idóneos para colocar en elementos marinos o en ambientes marinos, y también, por ejemplo, en zonas donde pues eso, haya animales, haya incluso pues eso, lugares de sepultura donde tengamos flujo de nitratos de nuestro soporte a nuestros muros. Resumen del ciclo, ¿qué haríamos en un ciclo normal? Pues tendríamos un soporte que tendríamos que haber saneado y tratado previamente, como después os comentaré. Aplicamos una primera capa de un mortero resistente a las sales, de Inzafo. A continuación, una capa de 2 centímetros de un mortero deshumidificante y ahí, si estamos en interior, podría terminar nuestro ciclo. Ya tenemos un mortero que es deshumidificante, que lo que queremos es solucionar el problema de humedad. Pero estos morteros, como son porosos, hay que dejarles el poro abierto, de forma que a veces queda un poquito rugoso. Si estéticamente eso al propietario o a vosotros no os gusta, lo que se le puede hacer es dar un recubrimiento decorativo. Y ese recubrimiento también tiene que ser compatible con lo que acabamos de hacer. ¿Qué actuaríamos? Jugaríamos con un mortero Magntic FC, que son morteros de enlucido, que se aplican en milímetros, máximo 3 milímetros de espesor. ¿Para qué? Para no cerrar ese poro que hemos generado. Y después pintar con una pintura, al silano o al silicato. El producto de terminación fino, el mortero fino, ¿nos lo podríamos evitar? Pues preferiblemente, pero hay muchas veces que, como os digo, os gusta un acabado un poquito más fino, más similar al yeso. Lo que es fundamental es que si pintáis este tipo de sistemas, que lo hagáis con pinturas al silano siloxano o a pinturas al silicato. Silicato sabéis que copia la transpirabilidad del soporte. El silano siloxano son pinturas que tienen las moléculas muy pequeñas, por lo que son capaces de penetrar en el soporte y no cerrarnos el poro. Al final, si tenemos un mortero muy poroso y colocamos encima una pintura que no lo es, nos va a provocar un desconchón de esa pintura. Por lo que es importante que juguéis. Muchos de vosotros diréis, ¿y con una pintura a la cal? Pues perfectísimamente también se puede pintar. Lo que es importante es que la pintura sea porosa, para que copie o para que tenga las mismas propiedades que el soporte. Lo que os decía, si tenéis que hacer un producto un poquito más fino, pues tenemos diferentes opciones.
Os he traído muestras para que veáis un poquito, imágenes para que veáis un poco la diferente granulometría. Tendríamos un producto que se aplicaría en 3 milímetros con un árido 0,7, que sería muy parecido a lo que son los morteros cementosos, ese árido. Después tenemos uno un poquito más fino que se aplica en 2 milímetros de espesor, prácticamente a hueso, con un tamaño de árido 0,4. Y después tenemos uno que es ultra fine, el tamaño de árido es muy pequeño y el acabado puede ser como el de un yeso. De forma que ya vemos que son sistemas que estéticamente pueden ser muy parecidos a lo que ahora demanda la sociedad, que es un acabado muy fino, pero que al mismo tiempo sigan siendo transpirables y sigan siendo compatibles con sistemas deshumidificantes, que es lo que buscamos. Resumen, tenemos nuestro muro, aplicamos este sistema deshumidificante en 2 capas y a continuación aplicamos este imprimador y este acabado decorativo. Y si fuera necesario, una capa intermedia para dejarlo más fina. ¿Cómo actúa en una fachada? ¿Hasta dónde actúa? Lo que tenemos que hacer o lo que siempre aconsejamos es, si tenemos una mancha de humedad hasta una cota determinada, que cada vivienda será un mundo en este caso, tenemos que sanear mínimo 50 centímetros por encima. De esta cota, de estos 50 centímetros por encima hacia abajo, tratamiento deshumidificante, sí o sí. De aquí para arriba, tratamiento deshumidificante o no, en función de vuestro criterio técnico, económico o de utilidad de servicio. Tenemos sistemas, evidentemente, tanto para la parte inferior como para la parte superior. No habría ningún tipo de problema. En este caso, pues venimos a referir, por ejemplo, que muchas veces, aprovechando pues eso, una moldura, un forjado, se actúa o bien en la zona necesaria, por así decirlo, o bien se actúa en toda la primera planta. A mí normalmente yo suelo aconsejar actuar en la primera planta porque es una forma de distinguir las 2 zonas de actuación, pero al final es una decisión técnica. ¿Cómo se aplica? He traído esta aplicación porque muchas veces, sobre todo los aplicadores están habituados a trabajar con cemento. Entonces, cuando les hablas de cal, como que les da un poco de reparo y al final son morteros que se aplican exactamente igual que los morteros de cemento. Lo único que los tiempos de secado son un poquito más lentos. Pero al final, ¿cómo se actuaría en este caso? Pues lo primero que tenemos que hacer es sanear los revoques existentes. Si tuviéramos sales, hay que eliminarlas con agua dulce, lavando con agua a presión o agua a baja presión. Aquí tenéis que tener un poco de cuidado para no deteriorar el muro. Y llagueando. ¿Con qué se llaguea? Pues se llaguea con un mortero de cal también. Se puede llaguear o bien con el MC, con este mortero poroso que os decía, o bien podemos llaguear con un producto que se llama aletamento, que es un M5. Después lo veremos. Este producto además tiene diferentes colores. Cuando son muros cara a vista, pues es importante también jugar un poco con la variedad cromática. Saturamos el soporte de agua, esto es fundamental para que el muro no nos quite agua a nuestro mortero, y aplicamos el rinzazo, que es esta barrera antisales de 5 milímetros de espesor. Al día siguiente aplicaríamos el mortero macroporoso y nuestro sistema, como os digo, ya habría terminado. Regularizamos la superficie y esto sería el acabado que puede tener un mortero macroporoso, que veis que tiene cierta rugosidad, porque al final si lo cerramos mucho, pues le estamos quitando el poro y no nos interesa dejarlo vasto. ¿Que queremos un acabado más fino? Le daríamos un producto de la línea FC que os presentaba antes y si no directamente pasaríamos a pintar. Una pintura al silano o al silicato y nosotros siempre aconsejamos pintar también con una imprimación previa. Al final es un sistema un poquito más complejo porque hay un paso más, pero nos estamos asegurando de que la pintura recubre toda la superficie y con esa imprimación estamos uniformizando absorciones, por lo que el resultado final al final siempre es más satisfactorio. Sobre todo cuando trabajéis con pinturas al silicato, las pinturas al silicato no tienen tanto poder cubriente como una pintura normal. Entonces hay veces que os forman aguas. Cuando son actuaciones de rehabilitación o de patrimoniales o históricas, incluso son aguas deseadas, ¿no? Porque al final hay una destonificación. Pero sí que es verdad que cuando son viviendas un poquito más habituales, pues es una terminación estética que a veces los propietarios no desean, ¿no? Y tendríamos que irnos a pinturas, en este caso al silano. Mortero macroporoso, ya tenemos una opción. Otra opción que podemos utilizar barreras químicas. ¿En qué consisten esas barreras químicas? Consisten en inyectar resinas dentro de nuestro muro y en función de esa naturaleza de las resinas generamos una barrera química. Normalmente las barreras suelen ser de 2 tipos, el tipo de resina suelen ser de dos clases, poliuretánicas o hidrofobizantes, que no me sale el nombre. Las poliuretánicas lo que nos hacen es taparnos el poro. De esa forma, al taparnos el poro, estamos impidiendo que el agua suba o ascienda por nuestra pared.
Nuestros productos son hidrofobizantes, lo que generan es como si fueran una especie de bolas dentro de nuestro muro que impiden que por fuerzas de fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión de ese agua hacia las moléculas de nuestro muro se queden alejadas de nuestro muro, de forma que estamos impidiendo que el agua suba por toda la superficie del muro. Al final, ¿qué estamos jugando? Con las tensiones superficiales del agua. Si nosotros tenemos un material hidrófilo y entra el agua, se nos rompe la gota y el agua es absorbida. Si nosotros generamos una superficie que sea hidrorrepelente, que nos escupa, por así decirlo, el agua, cuando el agua ascienda por el muro, seguirá manteniendo esa forma de gota e impedirá que entre en nuestro soporte o que suba por esa red de capilares que teníamos. Estas barreras son muy fáciles también de aplicar, aunque parezca lo contrario. Nosotros tenemos dos versiones. Tenemos una versión que se llama MapStop, que hay que diluirla con agua, y que la forma de aplicarla es como veis aquí. Al final se colocan unos sifones a cierta altura, se hacen una serie de taladros, de inyecciones, y se vierte el producto por gravedad, o bien a baja presión, en función del estado del muro y de la práctica que tenga la empresa aplicadora. Esta sería una versión un poquito más compleja, y después hay otra versión que se llama MapStop Cream, que ya viene en formato crema, como indica su nombre, que lo que hacemos es hacer unos orificios en el muro, como veis aquí, e inyectarlos con una pistola como si fueran las pistolas de silicona, las que estamos habituados a trabajar. Normalmente el MapStop Cream se utiliza cuando los muros son más compactos, porque tiene un tamaño de molécula más pequeño que MapStop, y MapStop se utiliza en muros que pueden ser un poquito más heterogéneos. ¿Dónde colocaríamos una barrera química si tenemos un muro en contacto con el terreno? Pues evidentemente la barrera química siempre hay que hacerla 10-12 centímetros por encima de la cota más alta del terreno. Porque si nosotros realizamos una barrera química aquí, toda esta humedad no vamos a ser capaces de pararla. Entonces lo que haríamos sería jugar con una barrera química aquí, y en esta zona jugaríamos con un triple anticondensación o un mortero macroporoso, o ya lo estudiaríamos en función de esta presión que podamos tener con este muro. Y como os decía, es muy fácil de aplicar. ¿Qué hacemos? Normalmente entre los 15-20 centímetros de la cota del suelo, que suele coincidir pues, con la primera fila de ladrillos o con la primera fila de mampuesto, más o menos por la altura, realizamos dos líneas paralelas y las colocamos y hacemos perforaciones al 3 bolillos. Si podemos trabajar por un lado del muro, lo haremos por un lado. Si podemos trabajar por los dos lados, trabajaremos por los dos lados, porque siempre la inyección de productos es mejor. Preparamos la mezcla. Si trabajamos por gravedad, subimos estos depósitos, que es un kit que va específico preparado para eso, y vertemos el producto. ¿Hasta cuándo lo vertemos? Hasta que veamos que sale producto por los orificios. Realizar perforaciones, en este caso, cuando trabajamos con MapStop Cream, el sistema es igualmente fácil. Realizamos perforaciones y vamos inyectando. Esto es paso a paso, como tenía intención de pasaros la presentación para que lo tuvierais, y vamos inyectando orificio a orificio hasta que vemos que va saliendo crema por los orificios anexos. De esa forma nos estamos asegurando de que estamos llenando toda esta superficie con este producto. Cuando el agua o la humedad tiende a subir por el muro, esto impedirá, esta sustancia que hemos introducido aquí impedirá que suba. De forma que ya tendríamos resuelto ese problema de humedad por capilaridad. Es un sistema fácil, aunque parezca así como inyección de resinas, pero realmente es un sistema muy fácil, porque es tan fácil como taladrar, limpiar y dejar que caiga la resina y que llene toda la superficie. Lo podemos hacer de forma lineal cuando tengamos ladrillo, o lo podemos hacer de forma, pues eso, siguiendo lo que sería la junta cuando tuviéramos mampuestos. ¿Qué es importante o qué se suele hacer? Primero se consolida internamente el muro con morteros que ahora veremos, y después se inyecta. ¿Para qué? Para gastar menos material. Si inyectamos en un muro que está hueco, se nos puede ir mucha resina. De forma que lo primero que haríamos sería consolidar, rellenar de cal todo ese muro, y después introducir ese tipo de productos. Y de esta forma ya tendríamos resuelto lo que es la humedad por remonte capilar, que como os digo es uno de vuestros día a día en lo que es rehabilitaciones de este tipo. A continuación, ¿qué nos podemos encontrar? Pues consolidar, pues, por ejemplo, una bóveda o un muro. Lo más habitual, consolidar un muro, pero al final la forma de trabajar es exactamente la misma. Esto es un ejemplo de una bóveda de una iglesia que está en Granada, y que, como veis, el estado está completamente rota. En este caso es una iglesia que hay en Utiel, en la provincia de Valencia, y también vemos que hay unas fracturas, en este caso
en lo que serían los arcos, pero esto nos está indicando también que esta bóveda en lo que es la pimentería puede tener fisuras o puede estar también dañada. Y también podemos tener un muro lesionado. Esto es un muro donde estaba revocado y evidentemente la presencia de humedad y de sales nos lo ha deteriorado y hay muchas zonas en las que se han perdido grandes cantidades de volúmenes. ¿Cómo actuaríamos aquí o qué hacemos aquí? Pues al final es seguir un proceso que prácticamente es el mismo independientemente del elemento que estemos reconstruyendo. En primer lugar, tendríamos que sellar las juntas entre ladrillos o entre mampuestos para posteriormente poder insertar unas cánulas por las que realizar una lechada de inyección para rellenar internamente toda la superficie y a continuación podríamos revestir esa bóveda o ese muro si quisiéramos un acabado continuo o de un mortero continuo. ¿Con qué productos lo hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es llaguear. ¿Y con qué llagueamos? Pues con un mortero de cal. En este caso he traído dos opciones. Mapeantic Letamento, que es un M5, que se presenta en todos estos colores, que al final tiene una resistencia parecida a la de los muros y al ser resistente a las sales y llevar cal y llevar ecopuzolanas nos va a impedir también esa aparición de sales, o Mapeantic Estructural. La diferencia entre ambos es que el Mapeantic Estructural tiene 15 newtons por milímetro cuadrado de resistencia. Casi siempre trabajamos con Mapeantic Letamento, con un producto con una resistencia un poquito menor, pero a veces vosotros por cálculo, por necesidades, necesitáis un producto que sea un poquito más resistente, pues podríamos trabajar con este producto. Igualmente son los dos exentos de cemento. Una vez que hemos rejuntado exteriormente y que ya tenemos preparado el soporte para poder inyectar, si fuera necesario, se colocarían unas cánulas en esta misma etapa y procederíamos al proceso de inyección. ¿Con qué se inyecta? Pues se inyecta con lechadas de cal. Son productos que ya vienen predosificados, solamente hay que mezclarlos con agua. Y al final, mi responsable siempre dice que este tipo de productos es como si fuera un adhesivo líquido de cal. ¿Qué pretendemos al inyectar? Pretendemos introducir un producto que llene todas las oquedades que pueda tener ese muro o que llene todas las oquedades que pueda tener esa bóveda, de forma que no la está cohesionando, no la está compactando. Tenemos diferentes versiones. El más utilizado se llama Mapeantic I. Tiene una resistencia de 18 newtons por milímetro cuadrado. Y también tenemos una versión específica para cuando hay frescos. ¿Por qué? Porque normalmente todos los morteros de cal, antes de aplicarlos, hay que humedecer el soporte. Si tú tienes un elemento pictórico y humedeces el soporte, introduces agua por estas cánulas, es muy probable que la pintura se dañe. Entonces hay una versión específica de este producto que se llama F21, que lo que nos permite es inyectar sin necesidad de humectar previamente, de forma que nos rellena todas esas oquedades sin dañar el fresco con el que estamos trabajando. Tenemos diferentes versiones en función de lo que se pueda necesitar. Ya tenemos ese muro, ya tenemos esa bóveda que la hemos sellado exteriormente, la hemos rellenado por dentro en caso necesario con una lechada de inyección y ahora lo que nos quedaría sería revestirla si fuera necesario, si queremos un acabado continuo. ¿Con qué lo hacemos? Con un mortero de cal que también es transpirable. Ojo, es transpirable, no es macroporoso. Todos los morteros de cal tienen transpirabilidad, normalmente mucha más que los morteros de cemento, pero en este caso es un mortero que no es macroporoso, no lo podemos utilizar para tratar la humedad por capilaridad. Lo podemos utilizar para revestir muros de mampostería, pero que no estén afectados de esta patología. Lo revestimos con un mortero de cal y después podríamos pintarlo o no en función del acabado estético que quisierais o que os gustara. Ya tenemos consolidado un muro. Esto es también pues, en vuestro día a día después de los morteros de cal. ¿Y qué pasa si quiero un muro pero lo quiero dejar visto? Pues nos quedamos en el primer paso de las bóvedas. Tenemos dos morteros de diferente resistencia o incluso el macroporoso y lo utilizamos para rellenar esas juntas entre ladrillos. Forma de actuar, muy fácil. Limpiáis, si tenéis que recuperar volumen podéis utilizar el propio material, el propio mortero de rejuntado y después se rellenan esas juntas, a ver que he perdido el ratón, perdonadme, se rellenan esas juntas exactamente igual que se haría con un mortero de cemento, sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa cuando tenemos un volumen muy grande o qué pasa cuando tenemos que hacer un mortero de cal? O tenemos que reconstruir esos morteros pero lo queremos hacer por colada. Pues tenemos un mortero de cal también que se llama colabile que también nos sirve para esas actuaciones que os estoy comentando. Incluso hay veces que tenemos muros que están como muy consolidados exteriormente pero que desde la parte de arriba
se ve que tienen una oquedad tremenda en el centro, que están huecos. Pues este tipo de productos se pueden colocar mampuestos y verterlo, de forma que conseguimos rellenar todos esos huecos que hay internamente. Sería como un grout, un mortero fluido, colabile, pero en este caso de cal, exento de cemento. Y si queremos proteger una bóveda, por ejemplo, de lo que es el exterior, queremos impermeabilizar una iglesia, queremos alejar esa humedad que ya viene con presión, un muro en contacto con el terreno, pero que no es humedad por capilaridad, sino que hay ya cierta presión. Pues también hay revestimientos que son impermeables y que son exentos de cemento, que llevan cal en lugar de cemento. En este caso se llamaría Ecolastic. Es un producto que se aplica con brocha, por lo que muchas veces lo recomendamos pues, para las cornisas, para fuentes, para elementos de piedra, elementos de mampuestos que con un mortero cementoso no podríamos impermeabilizar. Pues también existe y la forma de aplicarlos, como veis, se aplica brocha y cuando fragua se queda como si fuera una capa de 2-3 milímetros de mortero. Tiene un color también de cal porque es base cal, tiene un color terroso y si quisierais un color específico se podría pigmentar con óxidos naturales. Y también nos sirve para impermeabilizar estructuras enterradas. El típico muro que tenemos en contacto con el terreno lo podemos impermeabilizar con ese tipo de productos. Y por último, otro tratamiento que vosotros muchas veces solicitáis y es que tenéis muros que han perdido su consistencia original. En el caso de los muros podemos hablar tanto del mortero como del mortero y la piedra o el ladrillo. A veces también lo utilizáis para consolidar caravistas. En este caso, la llaga la podríamos consolidar o no con el magneticalizamiento, el que comentábamos antes, con un mortero de cal, pero muchas veces lo que queréis es un tratamiento que nos dé dureza superficial, por así decirlo, a los mampuestos o al mortero existente. Pues tenemos dos versiones. Tenemos el consolidante a base de ésteres etílicos y el ácido silicio, silicato de etilo, que supongo que será lo que más conoceréis, que es un proceso irreversible. Este éster reacciona con el soporte y genera una microestructura que hace que le aporte mayor dureza superficial. Tenemos diferentes versiones, hidrofugado o no hidrofugado, y también tenemos consolidantes que son reversibles. En este caso es el 80-20, nosotros es el que más utilizamos. ¿Y qué queremos decir diciendo que son reversibles? Este producto entra en el soporte y no genera una microestructura de reacción con el soporte, sino que va rellenando huecos, de forma que le proporciona mayor dureza. Si con el tiempo nosotros quisiéramos revertir esa operación, con un alcohol adecuado podríamos revertirla, de forma que le daríamos al muro su consistencia original. Por ejemplo, en Italia este producto se utiliza muchísimo más que el consolidante en base de silicato de etilo. ¿Por qué? Porque ellos quieren también ver cómo puede afectar esa consolidación pues, a lo largo del tiempo, ¿no? Transcurridos 20, 30 o incluso más años. Estos productos te mantienen el aspecto original de la piedra o de la fachada o de la pared o del muro porque son transparentes. Inicialmente te pueden subir un poquito el tono, te lo pueden subir inicialmente un poquito, pero conforme va pasando el tiempo, cada vez ese tono va bajando y entonces prácticamente se mantiene la apariencia de la pared y estéticamente no se nota que se haya aplicado ningún tipo de producto. Esto sería para consolidar, pero ¿qué pasa si queremos hidrofugar? Si tenemos una pared que la queremos hidrofugar o un mortero de cal que no lo queremos pintar, que lo queremos proteger de la lluvia, pues tenemos los hidrofugantes. En nuestro caso se llaman antipluviol. ¿Cuál es el efecto de estos productos? Pues el que veis aquí. Si nosotros tenemos una zona que no está hidrofugada, cuando la sometemos a humedad, el soporte la va a absorber y nos va a producir esta mancha. Si la hidrofugamos, nos genera este efecto gota. Y al generar este efecto gota, impedimos que el agua entre en el soporte. Es una forma de proteger nuestros elementos sin necesidad de cambiar la apariencia estética. Y en este caso lo mismo. Son productos que pueden subir cuando los aplicas ligeramente el tono de la pared, pero que conforme va pasando el tiempo, este tono desaparece y entonces prácticamente está igual que al principio de la intervención, ¿no? Lo que es el color. Nosotros siempre aconsejamos que hagáis pruebas de servicio. Cuando tenéis alguna intervención que realizar, os decimos, pues mira, os mandamos una muestra y la probáis. Y veis cómo va evolucionando y veis cómo afecta al color, ese color inicial de vuestra intervención en esos primeros momentos o en esas primeras semanas. Y ya para acabar esta parte de la charla, voy a pasar a explicaros unas referencias de obra en la que más o menos se vienen a mostrar la aplicación de los productos que os he intentado explicar.
Una de las intervenciones como más llamativas que hemos hecho es la rehabilitación de las murallas de Ibiza, que son patrimonio de la humanidad. En este caso tenían que reconstruir y proteger. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron pruebas con diferentes productos, hicieron pruebas de morteros de cal hechos in situ, morteros ya preparados de rejuntado, y optaron por nuestro producto Aletamento, que es el mortero para rejuntar. Además de para rejuntar, ellos lo utilizaron para recomponer volúmenes. Aquí veis a un aplicador humectando la superficie, se recupera el volumen con este mortero, que era muy parecido a lo que era el color de la muralla originalmente, y después le dieron un tratamiento estético con un raspado, con un cepillo de púas, para darle esa erosión o darle el aspecto de la erosión que había sufrido el paramento original. Además, utilizar un producto que es un aglomerante, también base cal que tenemos, mezclado con árido, para rellenar ciertas zonas de la muralla, ciertas partes de la muralla. También protegieron el cordón perimetral con Mapantec Ecolastic, el producto que os he dicho que era un impermeabilizante. Muchas veces, si tenemos que proteger elementos con geometría como la que veis en la imagen, una cubierta, pero que tiene aspecto terroso, aspecto de cal, ¿con qué producto? Pues en este caso un impermeabilizante base cal totalmente compatible con el soporte. Se aplica a brocha, como os decía, y al final consigues un espesor final de 3 milímetros que nos está protegiendo nuestro paramento. Otra de las actuaciones que se hicieron fue reforzar unas bóvedas. En este caso se utilizó Mapantec estructural insertando una malla de fibra de vidrio y después dándole un enfoscado fino y pintando con una pintura al silicato. Y este es el aspecto final de la intervención. Y en este caso también se hizo una actuación que no es lo habitual porque no es el uso para el que está pensado este producto, que fue mezclar Mapantec estructural MHL, el que tenía resistencia M15 que utilizábamos para el rejuntado o para incluso la generación de muros, y mezclarlo con árido, con canto rodado. Y después le dieron un tratamiento de protección que utilizamos muchas veces para el hormigón, que se llama Mapantec Stain Protection, que consiguieron hacer un pavimento de cal con canto rodado, con una apariencia como eran los pavimentos antiguos, pero que estuviera protegido y que resistiera tanto la abrasión peatonal como pues la presencia de humedad o de manchas. Esto se lo daba este producto final. Es una aplicación un poco especial, no es lo habitual, pero cuando nos preguntáis cosas un poquito extrañas, lo que hacemos es hacer pruebas. Entonces hacemos pruebas en laboratorio o os mandamos el material para hacer pruebas en obra. Y si vemos que la intervención es factible, pues os decimos, venga, continuar para adelante. Porque hay muchas veces que este tipo de usos, el producto no está diseñado, pero sí que vemos que responde y que responde bien. Y en este caso se hizo una prueba y se hizo un pavimento en una de las zonas y la verdad es que el arquitecto quedó bastante satisfecho. Siempre cuando hablamos de patrimonio, sobre todo cuando son intervenciones tan llamativas como esta, siempre hay mucho trabajo detrás, entre el arquitecto, incluso a veces ingenieros y el departamento de prescripción o el departamento de aplicaciones de MAPEI, porque muchas veces hay que hacer pruebas con diferentes productos para ver cuál es el más adecuado para vuestra intervención. Aquí os he traído obras como muy llamativas, ¿no? Iglesias, pues la muralla de Ibiza, son obras que no es vuestro día a día, pero sí que es verdad que los mismos productos se pueden utilizar para nuestros usos más habituales. En este caso, este segundo caso es la iglesia de San Rafael en Barcelona. Era una iglesia que estaba bastante deteriorada. Aquí veis que teníamos unos arcos de ladrillo, de albañilería, y los técnicos querían pues dotar esta apariencia, pero evidentemente con morteros que estuvieran sanos y que fuera un sistema saneado. Se eliminó todo el revestimiento, se limpió el soporte para eliminar pues, cualquier resto de sal que pudiera haber o cualquier resto de revestimiento de cemento que pudiera existir. Se rellenaron los huecos existentes con Mapantec Aletamento y se utilizaron los propios ladrillos o ladrillos de sustitución en función de lo que hubo en obra. Y una vez que se recompuso todo el volumen, se le dio una primera capa de rinzazo del mortero antisal. ¿Para qué? Para favorecer la adherencia del siguiente mortero. Aplicada esa primera capa, se le dio un mortero de revestimiento de cal a toda la superficie y después se fueron recomponiendo diferentes elementos ornamentales, como por ejemplo podía ser la base de las columnas o incluso las cornisas. Y en las cornisas se jugaron con diferente producto en función de las necesidades, o bien con el M15, o bien con un mortero de revestimiento, o incluso con el del lucido, para darle el aspecto final que podéis ver aquí. Que aquí se ve perfectamente que es un producto que puede quedar muy fino. Aquí se van viendo como las diferentes etapas, estructural y después el intonaco, que es el de revestimiento. Y este es el aspecto final una vez pintado. La verdad es que queda perfecto, ¿eh? Siendo un mortero de cal. Es verdad que son procesos que necesitas pasar varias veces por la
por la zona que estamos reconstruyendo, pero el aspecto final es espectacular. Y este es el aspecto final de la iglesia, que evidentemente mantiene la esencia, son productos totalmente compatibles, pero mantiene la esencia de lo que era el revestimiento original. Y con esta parte habríamos terminado lo que sería la reparación, bueno, la consolidación de elementos de albañilería, lo que sería la consolidación inicial. Después, ahora vamos a pasar al refuerzo. No sé si ha habido preguntas, Paula. Sí, Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Ha habido un par de preguntas. Mira, te dicen, cuando hablas de morteros transpirables, ¿no servirían para tratar las humedades por capilaridad? No, no. Los morteros de cal decimos que siempre son, o habitualmente decimos que son más transpirables que los de cemento, pero no son lo suficientemente transpirables como para tratar una humedad por capilaridad. Y sobre todo si esa humedad por capilaridad es potente, ¿no? Tenemos mucha humedad por capilaridad. Un mortero transpirable evidentemente te permite el paso del vapor de agua. Un mortero macroporoso lo que permite es que ese paso de vapor de agua sea muchísimo mayor. Por lo que si tenéis problemas de afección por capilaridad, tenéis que trabajar con morteros macroporosos o con barreras químicas o con elementos para tratar la humedad por capilaridad. Pero no solamente colocando un mortero transpirable podéis solucionarlo. Y muchas veces los morteros transpirables no son siempre resistentes a las sales, por lo que encima tendríamos un problema todavía mayor. Vale, muy bien. Y también te preguntan si son compatibles el sistema de barrera química y el mortero macroporoso. Sí, sí, totalmente compatible. Normalmente nosotros en ficha técnica recomendamos jugar con los dos sistemas. Porque si tú estás haciendo una barrera química, das por hecho que es un soporte que lo tienes completamente compactado, pero al final estamos hablando de rehabilitación. Y estamos hablando de elementos que puede que no llegues a saturar al 100% de barrera química. De forma que si tú luego colocas un macroporoso, si hubiera algún flujo de humedad, con el macroporoso lo tienes resuelto. Vale, muchas gracias. También te han preguntado que cuando hablas del uso de fibras en el mortero, ¿a qué tipo de fibras te refieres? A la malla que he comentado del Mapenet, Sí, será vale, esto. pues en ese caso, lo voy a explicar ahora. En este caso son morteros, por ejemplo, el Mapeantic estructural ya lleva fibra en su composición, que suelen ser fibras de vidrio, de tamaño pequeño, de tamaño en torno al centímetro. Pero muchas veces estos morteros se arman. Cuando los armamos, cuando tenemos muros especialmente difíciles. Ahora lo veremos en esta parte de la charla. Entonces, normalmente se juega con fibras de vidrio. ¿Por qué fibras de vidrio? Porque en su comportamiento son las más parecidas a las fibras a los elementos de mampostería. El módulo elástico es más parecido a lo que es la mampostería, cuando hablamos de fibra de vidrio. Vale, Y muy bien. normalmente las fibras que llevan los morteros, dependiendo de lo que queramos conseguir, son de una naturaleza química o son de otra. El estructural lleva fibras de vidrio. ¿Por qué? Porque nos interesa que adquiera cierta resistencia. Otros morteros llevan fibras que suelen ser a lo mejor fibras de tipo celulosa, pero que actúan como retenedores de agua. Entonces tú cuando ves el mortero le ves la fibra, pero realmente está actuando como un elemento de tixotropía o de riología del material, más que un producto para darle resistencia o para darle otro tipo de propiedades. Perfecto, pues así yo creo que estaría. Vale, Puedes pasar a perfecto. la segunda parte. Pues pasamos a la segunda parte, si os parece, bebo agua, con vuestro permiso, y vamos a hablar de refuerzo. Igual que os digo que la primera parte es muy habitual, el refuerzo ya depende un poco de vuestras necesidades técnicas. ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de refuerzos que están compuestos por una matriz inorgánica, que es un mortero de cal. Hablaremos un poquito de morteros de cemento, pero para explicaros un poco la gama, pero hablaríamos de un mortero de cal que lo armamos con una malla. Y en función de cómo lo armemos y de cómo lo coloquemos, podremos conseguir una cosa o podremos conseguir otra. ¿Qué se hacía antiguamente? Bueno, antiguamente incluso ahora se sigue haciendo. ¿Qué hacíamos? Teníamos un muro, colocábamos una malla de gallinero o una malla o un armado de mallazo y le hacíamos un revoco de cemento. ¿Esto qué nos producía? Pues nos producía, en primer lugar, que teníamos que aumentar mucho la sección del muro, porque estamos partiendo de un elemento que normalmente es irregular, de forma que necesitábamos al menos 3, 4, 5 centímetros de revestimiento para poder darle la planimetría necesaria y para poder proteger también este armado que le estábamos colocando al muro para que no se nos oxidara, porque al final estos armados están expuestos a la oxidación. De forma que estábamos metiendo un material muy rígido como puede ser el cemento,
en mucho espesor, con módulos elásticos diferentes a lo que teníamos de base, que es nuestro muro de mampostería. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cambiar esa malla galvanizada, esa malla metálica, cambiarla por una malla de fibra de vidrio. ¿Por qué fibra de vidrio? Porque es más parecida, o sea, tiene un módulo elástico más parecido a lo que sería el módulo elástico de nuestro soporte, de nuestro elemento murario. Esta malla también se conectaría al soporte, pero en este caso lo hacemos también con unos conectores de fibra de vidrio y ya cambiamos el cemento por cal. Más transpirable, módulos elásticos más parecidos y un comportamiento más análogo a lo que teníamos de base. Cambiamos menos la inercia del edificio. En este caso esto se llama CRM, el sistema se llama Composite Reinforced Mortar y al final es un mortero reforzado con una malla, el sistema, y que va anclado al soporte. Como trabajamos con mallas de fibra de vidrio que son más finas que las mallas metálicas, ya podemos reducir un poquito el espesor. Ya no estamos hablando de 5 o 6 centímetros, ya podemos estar hablando de 3 o 4 centímetros. Estamos aumentando o modificando menos la inercia del edificio. Y hay un paso más en este tipo de tecnologías, que es hablar de morteros que funcionan por adherencia. Son sistemas también reforzados con malla de fibra de vidrio, pero ya no necesitamos una conexión mecánica. Aquí ya trabajamos por adherencia y ya podemos pasar de 3 centímetros de espesor a 2 centímetros de espesor. Normalmente, este tipo de sistemas, el de color azul, se utiliza para reforzar a compresión y este sistema se suele utilizar cuando tenemos que reforzar a cortante. O tenemos, por ejemplo, elementos de geometría compleja, como puede ser, por ejemplo, una bóveda, en el que colocar unos anclajes sería complicado. Cuando uno, cuando otro, en función de vuestras necesidades. Este sistema, al trabajar a cortante, es un sistema que puede ser un poquito más costoso a nivel económico, lo que sí que es verdad que es muy fácil de aplicar porque se aplica en un espesor mucho más reducido, hasta hablamos de 2 centímetros, y como funciona por adherencia, pues la malla se puede colocar con muchísima facilidad, o con más facilidad que en este caso. Al final es decidir un poco pues, cuáles son vuestras necesidades técnicas. Cuadro comparativo. Vamos a comparar un poquito los espesores, como os decía, de los 3 sistemas. En el revestimiento tradicional nos iríamos a 6 centímetros, en el revestimiento armado, malla de color azul, nos iríamos a unos 3-4 centímetros y en el revestimiento con la malla de color negro nos iríamos a 15 milímetros, a 2 centímetros. ¿Cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro? En función de vuestras necesidades. Al reducir el espesor, reducimos el peso del refuerzo. Si la geometría es complicada, iros siempre al que funciona por adherencia, porque va a ser mucho más fácil de trabajar. Si tenéis una geometría normal y necesitáis reforzar la compresión, pues con el sistema de fibra de vidrio de color azul lo tendríamos resuelto. Indico los colores porque es más fácil para mí expresarme, sí, porque visualmente, como habéis visto las mallas, creo que puede ayudar a distinguirlo. ¿Qué es lo difícil de la mampostería o cómo calculo yo un refuerzo en mampostería? Pues es relativamente complicado. ¿Por qué? Porque nuestro código técnico, nosotros no tenemos ninguna normativa específica de cómo se tiene que reforzar una mampostería. Porque el código técnico no recoge los edificios que están fuera del ámbito de actuación. Fuera del ámbito de los 60-70 años de actuación. ¿Qué os queda a vosotros como técnicos? Si tenéis que justificar ese cálculo, nosotros lo que hacemos es basarnos, en nuestro caso, en lo que sería el contexto normativo italiano. ¿Por qué? Porque en Italia sí que hay una normativa específica para el refuerzo de estructuras de mampostería. Y al final la forma de construir italiana, como os decía al principio de esta charla, es muy parecida a la española, de forma que hay muchos elementos que pueden ser análogos. Nosotros, normalmente el documento que tengo como referencia y en el que me suelo basar es la Gaceta Oficial que aparece aquí, del 2019 ahora ya, y estos documentos son de acceso público. Si vosotros buscáis estas normativas en Internet, os podéis descargar directamente la normativa. Entonces, este documento te permite ver qué tipo de muro tienes, qué actuación realizar y te da un orden de magnitud de qué refuerzo estás consiguiendo en función del sistema que tú elijas. ¿Qué hace esta normativa? Lo que hace es que coge los tipos de muro y los divide en 9 tipos diferentes, u 8 tipos diferentes, ya no sé si son 2, 4, 6, en 8 tipos diferentes de muro, en función de cómo está hecho ese muro, si es sillar, si es mampostería, si está recibida con mortero de cal o si no está recibida con ese tipo de morteros. Y entonces, en función del muro, del tipo de muro que tengamos, le da una resistencia a compresión característica. Que eso es un poquito complicado de determinar a nivel diario, ¿no? Porque instrumentalmente es muy difícil de saber qué resistencia a compresión tiene un muro, que ya está fabricado.
En función de esa resistencia a compresión, le da unos valores de módulo elástico determinado. Esa misma normativa, en función de cómo está hecho ese muro, lo que nos dice es un coeficiente de mejorazgo en función del sistema de refuerzo que nosotros utilicemos. Si inyectamos, nos da un coeficiente de mejora de unas determinadas características, si utilizamos un revoco de otro coeficiente de mejora, e incluso nos dice cómo tenemos que combinar nuestros sistemas para conseguir una mejora determinada. Esto que yo os he intentado así resumir en 2 diapositivas, estamos hablando de una normativa que tiene casi 300 páginas. Pero esta normativa sí que es verdad que os puede ayudar a saber estimar un poquito el refuerzo que estáis consiguiendo, la mejora que estáis consiguiendo en función del sistema que eliges para reforzar. Vamos a reforzar, vamos a entrar en lo que sería materia. Los 2 sistemas que os comentaba. El primer sistema, el que funciona con anclaje mecánico. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un muro? Que lo sometemos a una compresión. ¿Cuál es el efecto o cuál es la tendencia natural del muro? A abrirse por efecto Poisson. Como todos sabemos, el muro tiende a ensancharse. Si nosotros colocamos un revestimiento y no lo anclamos al soporte, ¿qué le va a pasar a este revestimiento? Que cuando entre en carga tienda a desprenderse. ¿Cómo podemos solucionar ese desprendimiento? Colocando anclajes mecánicos. Si podemos actuar por un lado del muro, perfecto. Si podemos actuar por los 2 lados, muchísimo mejor. ¿En qué se utiliza este tipo de sistema? Se utiliza sobre todo en refuerzo de muros con revoques armados. ¿En qué consiste? Pues consiste en un mortero, en este caso estamos hablando de mapantique estructural, el mismo mortero que os he contado antes, que lo armamos con una malla de fibra de vidrio. Este mortero tiene una resistencia de 15 megapascales y lo conectamos al soporte con unos conectores mecánicos. Tenemos la versión de cal pura y dura, exento de cemento, y después tenemos una versión un poquito más económica, que es una versión bastarda, que también lleva algo de cemento. ¿Por qué presento esta opción? Porque hay veces que hay estructuras que no son tan antiguas, que son de albañilería, pero no tienen problemas de sales, no tienen problemas de yesos, y entonces se puede utilizar este tipo de refuerzos, el que lleva también cemento. Los conectores, como os digo, son de fibra de vidrio. ¿Se podría colocar un conector de metal? Pues perfectamente. Lo que pasa es que al final ese conector está expuesto a oxidación. Si tenemos problemas de humedad, con el tiempo se nos puede oxidar y producirnos una patología. ¿Cuál es el tercer elemento de este sistema? Una malla de fibra de vidrio. Esta malla de fibra de vidrio, que veis de color azul, la fibra de vidrio sabéis que es de color blanquinoso, plateado. Este color azul lo que está dotando a la fibra es una sustancia que nosotros añadimos en nuestro proceso de fabricación para que la fibra mantenga la orientación y para que no se nos doble, de forma que tengamos esa cuadrícula perfecta. Tenemos diferentes gramajes, diferentes cuadrículas en función de la necesidad de refuerzo que vosotros tengáis. Como os decía, ¿cómo actuamos? Pues si podemos actuar por los 2 lados, perfectos. Si actuamos solamente por un lado de los muros, es fundamental que lleguemos a 2/3 del espesor del muro. Los conectores tenemos hasta de 100 centímetros de profundidad, de forma que cualquier muro lo podemos prácticamente, en teoría cualquier muro podríamos acometerlo por uno de los lados. Se haría un orificio, se colocaría este conector y a continuación se colocaría la malla. Fundamental, si podemos, que trabajemos por los 2 lados. Si trabajamos por los 2 lados, siempre aconsejamos que los conectores de ambos lados se toquen. ¿Por qué? Porque si tú tienes un conector por un lado y tienes otro conector por otro lado y los cruzas y estos conectores están adheridos al soporte con una matriz epoxi o de vinilester, la capacidad de adherencia de esa matriz es muy fuerte. Entonces, el refuerzo, nos estamos asegurando esa adherencia del refuerzo o esa sujeción del refuerzo al muro por ese anclaje químico que tenemos en el centro del muro. Si no lo hiciéramos así, pues sería un mal menor. Lo que pasa es que al final estamos adhiriendo con una matriz epoxi sobre un soporte murario, que siempre la adherencia es peor que si lo hacemos epoxi con epoxi o vinilester con vinilester. Entonces, es fundamental también intentar trabajar a los 2 lados del muro y que se toquen entre ellos. Si no podemos, 2/3 del espesor del muro. Eso también lo contempla la normativa. ¿Y cómo se colocan estos revestimientos? Pues como se coloca un revestimiento armado de nuestro día a día. Hacemos orificios, extraemos el polvo y limpiamos ese orificio pues a veces pues expulsan aire o con una aspiradora, etcétera. Hay diferentes formas de hacerlo. Y colocamos un taco químico. Normalmente trabajamos con tacos químicos de vinilester. ¿Por qué vinilester? Porque el vinilester funciona mejor en humedad.
Cuando tenemos mucha humedad, trabajar con las epoxis puede ser un poco contraproducente, dependerá un poco de cómo sea el muro. Colocamos el conector a la profundidad que consideremos, 4 o 5 conectores por metro cuadrado, no más, y lo que hacemos es humectar, igual que hacíamos antes. Si el soporte estuviera muy mal, le daríamos una imprimación, un fijador de polvo, que se llama Primer G o Primer 3296, pero esto dependería de vuestro caso concreto. Una vez que ya hemos humectado, colocaríamos, lo podemos hacer de dos formas, o bien colocamos el mortero, malla y después mortero, o colocamos la malla un poquito separada del soporte, nunca se tienen que colocar las mallas adheridas al soporte, y aplicamos el mortero que elijamos, o bien el estructural o bien el Mopol-Wall, el que era bastardo o el que era base cal. Una vez que ya hemos rellenado la zona, regularizamos en la parte superior y ya estaría hecho el refuerzo. Y no hay ningún tipo de problema, ya tenemos un muro reforzado a compresión, o un revoco armado con un elemento que no se va a oxidar, que también lo podemos utilizar como un revestimiento. Un ejemplo de obra de este sistema, pues la casa Puig i Cadafalch. Esta es una casa de un arquitecto modernista que pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Argentona y se tuvo que rehabilitar. En este caso, la casa tenía problemas de estabilidad de las almenas, todo lo que era la cubierta estaba formada por almenas que en esta imagen veis que ha desaparecido, y además esta casa tenía una cubierta de madera. Entonces los técnicos estaban buscando un sistema que al mismo tiempo permitiera, por un lado, estabilizar estas almenas que se tenían que volver a construir, que se habían caído por el paso del tiempo, y al mismo tiempo estabilizar de alguna forma o conectar de alguna forma toda la geometría muraria, que también era una casa que se habían hecho diferentes anexos y a causa de la degradación de esa cubierta de madera, de esa degradación de las almenas, había perdido un poquito la conexión original. ¿Qué hicieron los técnicos? Optaron por reconstruir con materiales que fueran lo más parecido posible a los originales. Sustituyeron esa cubierta de madera por otra cubierta de madera y buscaban un sistema que les permitiera estabilizar esas almenas y conectar. Y entonces ellos pensaron en hacer un mortero de cal, porque la naturaleza originaria de los morteros era de cal, y lo querían armar con elementos que no fueran metálicos, y optaron por armarlo con esta malla, con la Mapenete M30. ¿Qué hicieron? Hicieron como una especie de armado, de encofrado con estos sistemas, hicieron la estabilización, una vez reconstruidas las almenas, hicieron la estabilización en el plano vertical y en el plano horizontal hicieron como un zuncho en toda la superficie, que aquí lo podéis empezar a intuir. Y después tenían que utilizar un mortero que fuera fluido, que fuera por vertido, porque su forma de trabajar iba a ser con encofrados, y que fuera lo suficientemente humectante para que anclara o se situara perfectamente bien alrededor de esa estructura o de ese elemento de fibra de vidrio. ¿Qué hicieron? Hicieron pruebas con diferentes materiales. Hicieron pruebas con morteros de cal hechos en obra y nos pidieron a nosotros diferentes productos. Y optaron por Mapeantic Colabile, que es el mortero de cal fluido. Y aquí os voy a poner un vídeo en el que veis algunas de las pruebas que se hicieron para ver la consistencia del producto. Durante el vídeo no voy a hablar porque se pueden parar y por temas de lo que es la plataforma prefiero no hacerlo. Si tenéis cualquier duda luego lo comentamos en las preguntas. La fase constructiva se aprecia bastante bien. Lo que hacen ellos, porque este proyecto es un proyecto multidisciplinar que interviene la dirección facultativa contratada por el ayuntamiento, también interviene lo que es la Universidad de Barcelona, la UPC, si no me equivoco,
y también intervenimos nosotros como fabricante porque nos piden muestras de productos para hacer pruebas. Entonces lo que ellos hicieron fue coger el mape glucolabile, el mape anticolabile que os comentaba, y lo mezclaron con áridos. Hicieron pruebas de consistencia con el cono de Adams que habéis visto en la demostración, porque buscaban un producto con una consistencia determinada. Y luego también hicieron pruebas de resistencia. Una vez que optaron por esta versión de mezclar este colabile con ese tamaño de grava determinada, procedieron a aplicar el producto. Y se aplica como un mortero de encofrado normal. Hicieron los encofrados y lo dejaron caer. Y una vez seco, endurecido, quitaron esos encofrados. El resultado final de la intervención es unas almenas estabilizadas, con unos encofrados, una estructura que originariamente no existía, que desde fuera no se ve, desde el exterior del edificio no se ve. Y además de estar estabilizadas esas almenas, con ese zuncho perimetral estamos estabilizando las diferentes caras de la estructura. Esto para nosotros también fue un aprendizaje, ¿no? Porque era un uso del colabile que tampoco lo habíamos testado con este sistema. Otro tipo de refuerzos. Este posiblemente lo utilicéis menos, a no ser que reforcéis pues, estructuras curvas como pueden ser las bóvedas. Este sistema es un sistema que está pensado para reforzar a cortante, sobre todo reforzar cuando estamos hablando de elementos de difícil geometría o incluso de cuando queremos reforzar frente a sismo. Si no me equivoco, en vuestra zona, Castilla-La Mancha, hay zona sísmica, coge un poquito de zona sísmica en Albacete, pero yo creo que Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara creo que no están en zona sísmica. En Albacete sí que ha habido, y de hecho Albacete se ha visto afectada cuando ha habido sismos en provincias limítrofes como Granada o como Lorca. En este caso, ¿de qué se trata? Se trata de un sistema parecido al anterior, pero con ciertos matices. Tenemos una malla de fibra de vidrio, pero en este caso es de un color negro. ¿Ese color negro qué es? Ese color negro es un apresto. ¿Qué hace el apresto? El apresto es una sustancia que nosotros le llamamos apresto, pero al final es una sustancia con la que envolvemos esa fibra de vidrio y que nos permite dos cosas. Por un lado, nos permite que mantenga la forma, esa cuadrícula. ¿Por qué es importante que tenga una cuadrícula? Para que la orientación sea la misma de la malla en cualquier dirección, con las dos direcciones en las que estamos trabajando. Y además de mantener la forma, lo que hace es que cuando entra en contacto con la humedad del mortero, se descompone y favorece la adherencia entre el mortero y la fibra. Porque vosotros sabéis que normalmente la adherencia mortero-fibra no suele ser muy buena, porque al final es un elemento plástico con un elemento hidráulico. Esta sustancia lo que hace es favorecer esa adherencia, de forma que al final, cuando el sistema ya está fraguado, funciona de forma unitaria, uniforme, lo que sería el mortero con la fibra y con el soporte. Esta fibra normalmente es fibra de vidrio, también puede ser de carbono o de basalto, pero en el 95% de los casos utilizamos fibra de vidrio. ¿Qué objetivo tiene? Incrementar la resistencia mecánica sin incrementar la masa, porque estamos hablando de unos 28-30 kilos por metro cuadrado, que eso puede ser lo mismo que puede ser un revoco normal, y ni aumentamos la rigidez de la estructura. ¿Por qué? Porque utilizamos morteros que son dúctiles y mallas que son dúctiles, de forma que no estamos modificando esa rigidez de la estructura, esa inercia de la estructura, con un espesor reducido, en torno a los 20 milímetros. ¿En qué se basa el éxito del sistema o en cuál es el secreto de este sistema? La elevada adherencia al soporte. Es un producto que funciona por adherencia. ¿Dónde lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar el refuerzo de frente a acciones fuera de plano en el plano de fachadas con revoque de bajo espesor, el refuerzo de arcos y bóvedas, reparación de lesiones localizadas como pueden ser unas fisuras. Y aquí está un poco la justificación del sistema. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un muro de mampostería y lo sometemos a una compresión diagonal? Por ejemplo, movimiento sísmico. ¿Qué nos pasa? Que tenemos una mampostería que está unida por un mortero. Si lo sometemos a una compresión diagonal, estos ensayos vienen a simular lo que sería un fenómeno sísmico, se nos produce una rotura. Normalmente es una rotura frágil y esa rotura se suele producir por la llaga. Muchas veces estas pruebas acaban cuando una fase se desliza sobre la otra. ¿Qué nos pasa si nosotros reforzamos con este sistema que funciona por adherencia? Lo que nos pasa es que como es un sistema dúctil, la fisuración ya no es frágil, la fisuración ya es difusa y se pasa a producir un mapa de fisuras como el que veis aquí. Y como está adherido al soporte, no se deslizan un plano sobre otro, de forma que nuestra estructura no colapsa, que muchas veces es lo que se busca cuando hay un fenómeno sísmico, que la estructura no colapse para que nos dé tiempo a evacuar. En una gráfica de tensión de formación, ¿en qué se traduce? Aquí tenemos un muro que no está, esta gráfica o esta curva representa un muro que no está reforzado. Nosotros sometemos ese muro a una tensión
y llega un momento en el que el muro empieza a deformarse, pero se rompe, porque no puede deformarse más. ¿Qué nos pasa si nosotros reforzamos a una cara o a dos caras? Lo que conseguimos es que esa tensión sea muchísimo mayor, si es a dos caras mucho más que si es a una, o si ponemos más capas más que si es a una, y lo que conseguimos es cuando se produce esa primera deformación, esa rotura, el elemento empieza a deformarse. No se produce una rotura frágil. Tenemos mucha deformación antes de la rotura. Aumentamos muchísima más tensión y encima nos deformamos más, el muro se deforma más. De forma que estamos alargando ese tiempo hasta que llegue a un colapso si es que llega a producirse. Este sistema ya difiere un poquito, como os decía, del anterior. Tenemos una malla que ya lleva un apresto especial, como os digo, puede ser de vidrio, de basalto o de carbono, aunque lo normal es que sea de vidrio. Y después tenemos un mortero fibro reforzado. Estas fibras son fibras de vidrio y son perfectamente visibles. ¿Cuál es la función de estas fibras? Pues el mortero tiene que darle al mortero esa resistencia, esos 15 megapascales o 25 megapascales de los que estamos hablando. Las mallas tenemos diferentes tipos. Las más habituales, fibra de vidrio G y con diferente gramaje. Normalmente esta se utiliza para lo que son refuerzos locales, como podría ser el cosido de unas grietas, y la G220 se utiliza para reforzar de forma generalizada. Dos opciones, cemento o cal. Cuando una, cuando otra, en función de nuestro elemento. Si tenemos, por ejemplo, una estructura de albañilería que está hecha con cemento, pues lo lógico es que nos vayamos a sistema de cemento. Si no, podemos trabajar con el de cal sin ningún tipo de problema. El sistema es exactamente lo mismo. Los morteros en este caso son bicomponentes, se mezclan con látex, no se mezclan con agua. ¿Y por qué tienen que mezclarse con látex? Porque tienen que ser muchísimo más dúctiles y la adherencia tiene que ser mayor. Y evidentemente son compatibles con el soporte. Y en este caso también son productos que ya de por sí son impermeables al agua de lluvia, por lo que los podríamos dejar como mortero de terminación. Como os decía, hay dos tipos de mortero de cal o mortero de cemento. La resistencia difiere un poquito, el mortero de cemento tiene el módulo elástico un poquito más alto y una resistencia un poquito mayor, pero los usos son prácticamente indistintos. Si tenéis riesgos de que haya yesos en el soporte, trabajar siempre con cal. Si no, podéis jugar. A nivel de costes son sistemas muy parecidos, no difieren mucho. Con esto el sistema estaría terminado. Esto es lo que se utiliza, pues como os digo, bóvedas, muros, etcétera. ¿Qué pasa si tenemos que reforzar a compresión? Lo mismo que nos pasaba en el caso anterior. Si tenemos un muro y reforzamos a compresión, ese refuerzo del muro va a estar siempre comprometido a la adherencia entre el revestimiento y ese muro. Si utilizamos este sistema para reforzar a compresión, por el motivo que sea, de alguna forma también lo tenemos que conectar al soporte. Para eso utilizamos unos elementos que se llaman fiocos. Yo, como esta presentación era un poco densa, lo he traído simplemente a modo de información. ¿Qué son los fiocos? Son como si fueran unos plumeros. ¿Y para qué sirven? Para hacer anclajes a medida. ¿Qué hacemos con el fioco? Lo cortamos a la longitud que nos interese, rigidizamos una de las partes con resina, como veis aquí, y la introducimos en el muro. Y una vez que la hemos introducido en el muro, abrimos la otra parte sobre el refuerzo. En un sistema tradicional lo que haríamos es, colocamos el mortero y la malla, a continuación colocamos el fiocco para que sujete ese mortero y esa malla y posteriormente continuamos con la segunda capa del refuerzo. ¿Por qué se utiliza este sistema y no se utilizan los conectores del sistema anterior? Porque los conectores del sistema anterior necesitan en torno a los 3 centímetros de espesor. ¿Por qué? Por la propia forma del conector. Pensad que siempre tiene que quedar material entre el mortero y la malla. Los conectores cuando se colocan se quedan separados de la pared en torno a los 2 centímetros, por lo que para recubrirlos necesitas otro centímetro más, te vas a 3 centímetros. Este sistema hablamos de 2 centímetros de espesor, de forma que necesitamos un elemento que no nos ocupe tanto volumen, y los fiocos nos lo permiten, porque están compuestos por cientos de fibras muy finitas que nos permiten abrirlo, de forma que el espesor estamos hablando de ese centímetro y medio. Y el espesor del fioco puede ser en torno al medio centímetro. De ahí que, en función del tipo de sistema que cojamos, elijamos un tipo de conector o elijamos otro. Si reforzamos a compresión, tenemos que hacer lo mismo que en el caso anterior. O bien trabajar en uno de los lados, llegando mínimo a esos 2/3 del muro, o bien trabajar por los dos lados y colocando el fioco a modo de remache. Rigidizamos la parte del centro y abrimos los laterales para que quede perfectamente compactado y perfectamente unido. ¿Cómo se utilizan estos sistemas? Pues muy parecido al sistema de antes. Hacemos perforaciones, aspiramos el polvo, limpiamos de la forma que consideremos necesaria
e insertamos unos tubos temporales. ¿Para qué insertamos esos tubos temporales? Para posteriormente insertar los fiocos. Por otro lado, preparamos los fiocos. Como os he dicho, son unas cuerdas que se pueden cortar a la medida necesaria y que se tienen que rigidizar. ¿Cómo se rigidizan? Con unas resinas específicas. Se cortan, se introducen en resina y después se introducen en árido. Y de esa forma ya tenemos una parte rígida. Hemos generado como si fueran plumeros o chinchetas, como mejor prefiráis vosotros. Una vez que ya tenemos los fiocos preparados, lo que hacemos es humectar la superficie, consolidarla si fuera necesario con ese fijador de polvo inicial que os decía, y a continuación empezamos con el refuerzo. Damos esa primera capa de en torno al centímetro de espesor con un mortero bicomponente, Planitop HDM, restauro maxi en función de si es cal o cemento. Aquí también se aprecia bien la presencia de fibras y a continuación colocamos la malla. Ya tendríamos hecho el refuerzo, pero sabéis que siempre se necesitan 2 capas de mortero para que la malla quede perfectamente embebida. ¿Qué hacemos aquí? En este punto retiramos esos tubos provisionales que hayamos colocado y colocaríamos los fiocos a modo de anclaje. Y una vez que ya hemos terminado con los fiocos, damos esa segunda capa de mortero. De esa forma se nos queda un sistema perfectamente hecho. ¿Dónde se utiliza? Refuerzo de bóvedas, porque es muy fácil de aplicar y se adapta muy bien a la geometría, o de muros. Aquí están haciendo un enfajado en un pilar, en una pilastra. También se utiliza cuando queremos prevenir frente a sismo en el cosido de tabiques a lo que sería la estructura de barras o de pórticos, tal y como veis aquí. Y también para el cosido de lesiones, como veremos a continuación. Un ejemplo de una instalación de este tipo, de una aplicación de este sistema, por ejemplo, la iglesia de San Jerónimo de Baza. En este caso es una iglesia del siglo XVI, pues que ha estado muy deteriorada con el paso del tiempo, ha estado sujeta a varios terremotos, y el estado de las bóvedas es el que veíamos al inicio. Era una bóveda completamente rota. ¿Qué hicieron aquí? Esta imagen está repetida, es la que os mostraba al principio. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Pues en primer lugar hay que eliminar los revoques existentes para llegar a lo que era la plementería de ladrillo. Una vez que se llega a esa plementería, se colocan refuerzos en las zonas de los nervios o en la zona de concentración de tensiones. En este caso se trata de un refuerzo con la G220, malla de fibra de vidrio con mortero de cal. Y para conectar el intrados al extrados de la bóveda utilizan estos fiocos. Los abren a forma de remache y también se utilizan los fiocos para conectar esa bóveda ya reforzada, aquí se intuye la malla, a lo que serían los muros. Porque muchas veces las bóvedas, otra de las patologías que tienen es que los muros, los hastiales, se abren, de forma que la bóveda se separa. Pues una forma de conectar esa bóveda a ese muro es con ese tipo de elementos, con los fiocos. Fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra metálica en función de lo que se necesite. Y esto es el aspecto que tiene la bóveda una vez finalizado. Aquí se ve una fase aplicativa en la que se ve la capa de mortero y aquí se ve donde se ha efectuado el refuerzo. Y esto es el aspecto final, como veis aquí. ¿Qué se hizo también en esta iglesia? Pues inyectar. Era una iglesia que los muros también había que reforzarlos y se hicieron inyecciones con los productos que comentaba al inicio de esta presentación. Teníamos unos inyectores y dejamos caer el producto, está lechada por gravedad. Esta fotografía casi que la tendría que quitar porque el aplicador va sin guantes. Esta iglesia ya es antigua, la obra ya es antigua. Pero en cualquier caso, nada, es una lechada de cal y es tan fácil de aplicar como una regadera, vamos, es totalmente facilísimo. Este es un caso un poquito particular, que es una obra nueva, pero que también se reforzó con este sistema. ¿Qué pasó aquí? Pues esto, una casa recién construida que estaba hecha sobre un terreno con arcillas expandidas, arcillas expansivas. ¿Qué pasó? Construyen la casa, hay un régimen de lluvias bastante importante y de golpe se dan cuenta de un día para otro, además que fue así, que la casa es como si hubiera levitado casi medio metro. Se había desplazado y había vuelto a caer. De hecho, la piscina todavía mantenía esa cota de medio metro de desnivel. ¿Qué produce cuando la casa sube y baja? ¿Qué nos produce? Pues una fisuración completamente continua en toda la superficie. Aquí veis un poquito el mapa de fisuras. En este caso, ¿por dónde se produce? Pues principalmente por las llagas, pero también vemos que hay ladrillos afectados. Entonces, ¿qué se optó? Se optó por hacer un revestimiento con este sistema que os estoy presentando en toda la superficie, porque al ser un sistema de fisuración, perdón, que si se produce una fisura, es una fisuración difusa, se iba a poder disimular todos los daños que tenía esa vivienda. Además de que nos estaba atando toda esa vivienda, porque es una vivienda que ya había sido dañada. Evidentemente esto se hizo una vez que se estabilizó el terreno, si no, no tendría mucho sentido.
hemos estabilizado el terreno, hacemos este sistema de forma que nos conecta de nuevo todos esos elementos murarios que se habían desconectado con esa rotura o ese movimiento que tuvo la vivienda. Se dio en toda la superficie el revestimiento, después se dio un revestimiento en capa fina muy flexible para prevenir la microfisuración que pudiera tener el sistema y finalmente se le dio un acabado decorativo. Esto es estar un poco de lo habitual, porque no es lo habitual una vivienda y que prácticamente recién construida tenga ese tipo de patologías. Otra aplicación de este tipo de sistemas en la rehabilitación industrial. Hay muchísimas chimeneas que son de bien de interés local o bien de interés regional y que hay que conservarlas. En este caso es una chimenea que estaba en Agosto. Agosto es una localidad de Alicante que es muy azulejera o muy ladrillera, por así decirlo, porque hay muchísimas fábricas de ladrillos. En este caso era un fuste octonal de 25 metros de altura y que presentaba una grieta que se ve aquí, o que yo intento dibujaros aquí, de más de 15 metros de longitud. Entonces, ¿qué se pretendía? Se pretendía primero reparar esa estructura y después reforzarla para impedir estos movimientos, que normalmente los elementos esbeltos, el fuste se acaba doblando por efectos de viento para darle mayor estabilidad. ¿Qué hicieron los técnicos? Pues lo primero que hicieron fue recuperar ese volumen con medicamento y inyectando la llaga con los mampuestos con ladrillos locales o ladrillos que se habían caído, se recompuso lo que es el elemento y a continuación por todo el interior de la chimenea para mantener la estética de la chimenea se reforzó con este sistema. Una vez que ya estaba reforzada toda la chimenea, para estabilizarla y que se comportara como un bloque, lo que hicieron fue reforzar con fibra de carbono. Aquí veis las láminas de fibra de carbono, se colocaron en cada una de las caras del fuste y ya por último, para darle más consistencia, estos técnicamente no lo necesitaban, pero el prescriptor, en este caso Salvador Iborra, lo quiso hacer así, colocó unos anillos perimetrales equidistantes en la chimenea, a modo de zunchado, ¿no? Lo que antes se hacía con un chuzo metálico, lo hizo con este tipo de malla también. Otra intervención así muy particular, el pabellón de San Rafael del Hospital de San Pablo de Barcelona. En este caso, está compuesto ahí, casi todos los pabellones están compuestos por cúpulas y estas cúpulas están compuestas por una estructura que es metálica, complementería, por así decirlo, de ladrillo y están recubiertas con unas escamas cerámicas. A causa de la oxidación de esa estructura metálica se habían producido problemas de filtraciones y se había producido incluso la rotura de esas escamas, como podéis ver en esta imagen. También se producían roturas en el intrados de esas cúpulas, perdón, que no me salía la palabra. Esto es la sección constructiva de lo que sería la intervención a realizar. Lo primero que tenían que hacer era apuntalar toda la estructura porque iban a intervenir en el exterior y después la idea era reforzar la bóveda exterior. Aquí veis imágenes de lo que sería el apuntalamiento y a continuación se pusieron a trabajar. ¿Qué se hizo? Lo primero que se hizo fue retirar evidentemente todas las escamas para ver en qué estado se encontraba el soporte. Una vez que las escamas estuvieron retiradas del elemento, se procedió a descubrir las armaduras y se vio que estaban oxidadas. En este caso, la intervención se hizo por gajos, porque estas armaduras dividían la cúpula en 8 gajos. Entonces lo que se hizo fue quitar armaduras por gajos, como veis aquí, veis que estaban oxidadas, y se fue reforzando cada uno de los gajos. ¿Por qué no se hizo todo a la vez? Porque existía el riesgo de que colapsara. Entonces lo primero que se hacía era reforzar los lados del gajo y una vez que estaba reforzado se sustituía la armadura. Y después se solapaba encima de esa zona de sustitución. Aquí veis una armadura metálica de acero inoxidable, aquí veis reforzados a cada uno de los lados de esa armadura y después se solapaban los refuerzos de cada lado del gajo, como veis en esta imagen. Se recuperaba el volumen y se solapaban los refuerzos. Una vez que ya está hecho todo el sistema con el Planetop HDM con la grid, se procedió a una impermeabilización, también optaron por un producto nuestro, en este caso era cementoso, y posteriormente con el encolado de lo que serían las escamas o las lágrimas de la cúpula. Esto es el aspecto final una vez reparada. Otra obra un poquito diferente, en este caso se trataba de una bóveda, pero de mampostería. Yo a nivel profesional solamente me he encontrado con una en Javea, en la localidad de Javea.
¿Qué tienen estos sistemas? Que son muy irregulares, porque tú una bóveda de albañilería, pues tienes una superficie en la que trabajar que es bastante regular, ¿no? Porque más o menos el ladrillo es uniforme, pero en este caso, imaginaros la diferencia de espesores que había en este estado de la bóveda. ¿Qué se hizo aquí? Se regularizó con Mapantec-Zafo, con el producto que era resistente a las sales y que tenía muchísima adherencia. Se optó por este producto por esa gran adherencia que tiene y esa gran resistencia mecánica que tiene. Una vez que estaba recompuesta la bóveda, se inyectó con Mapantec-I o se virtió por colada con Mapantec-I para rellenar todas esas oquedades que pudiera haber en el interior y finalmente se reforzó en toda la superficie con restauro, con malla. De forma que ya teníamos un elemento que estaba compuesto por mampuestos, lo habíamos adherido con morteros de cal, pero luego lo estábamos generando una superficie continua con esa malla o ese sistema de refuerzo que estábamos colocando. Una vez que habíamos terminado ese refuerzo generalizado, el técnico quería conectarlo evidentemente a los hastiales, a los muros de la bóveda. En este caso hizo un zuncho perimetral de hormigón y utilizamos unos fiocos o se utilizaron unos fiocos para conectar ese zuncho perimetral a lo que era la estructura de la bóveda. Son fiocos metálicos que también tienen resistencia cortante. Simplemente lo he traído a modo para que lo vierais. Que hay diferentes tipos de fiocos en función de lo que queramos hacer o cómo queramos conectarlo. Aquí veis la colocación de los fiocos, veis que se solapan o que están insertados en ese refuerzo que se ha hecho y aquí están adhiriendo esos fiocos, de forma que estábamos conectando ese zuncho perimetral a nuestra bóveda recién reforzada. Y aquí veis pues el aspecto final que estaban espolvoreando árido para posteriormente revestirlo. Y este es el aspecto final de esta parte de la obra. Cuando digo hicimos, o hablo en plural, me refiero a que nosotros suministramos los materiales. Mapei suministra los materiales, en ningún caso aplica el producto. Para eso están ya los especialistas y las constructoras especializadas en este tipo de aplicaciones. Y ya por último, pasaríamos al cosido de grietas, que también es una lesión que es muy habitual en mampostería. Técnicas. Esta técnica es un poquito más novedosa. Es hacer un cosido de grietas, pero con una varilla de acero inoxidable, que es autorroscada. ¿Qué nos permite este sistema? Coser una grieta y que visualmente apenas se note el impacto. ¿Cómo se cosían antes las grietas? Pues colocando unas grapas, que eran muy voluminosas y visualmente se veían mucho. En este caso nosotros hacemos unos orificios longitudinales en diagonal, colocamos esa varilla autorroscada y posteriormente tapamos ese agujero que hemos realizado para protegerlo de la humedad. Y ya tendríamos hecho el refuerzo. La fisura se puede sellar o no en función de vuestras necesidades, normalmente siempre se sella y quedaría completamente cohesionada. Aquí veis un poco el detalle técnico de cómo se haría ese cosido. Ventajas de ese sistema: es inoxidable porque es un acero especialmente preparado incluso para exposición marina y que sobre todo no se ve, por lo que estéticamente la apariencia de nuestro sistema o de nuestro elemento no cambia. Otra forma de reparar grietas, pues como se repara las bóvedas. Hacemos un enfoscado armado con una malla que sea capaz de resistir ciertas tensiones. En este caso haríamos un cosido pues por lo menos 30-40 centímetros alrededor de la grieta. No nos bastaría con hacerlo en la superficie, tendríamos que irnos un poquito más hacia los extremos. Aquí veis un caso de una grieta en albañilería y lo que se hizo fue pues enfoscar toda la pared con el sistema del restauro. Y este es el aspecto final. Estamos enfoscando, pero con un elemento que nos permite absorber tensiones. Si hiciéramos la reparación de una grieta con una malla normal, que no fuera una malla estructural, pues al tiempo tendríamos otra vez marcada esa fisura y esa grieta. Otra forma de reparar grietas, cosiendo con tubos de fibra de carbono. En este caso estamos hablando de una iglesia y aquí lo que se hizo fue coger unos tubos de fibra de carbono que tienen unos inyectores y rellenamos con morteros de cal. ¿Cómo se hace? Se hacen los orificios, se coloca el tubo de fibra de carbono, como veis aquí, se está haciendo el orificio para insertar el tubo, se inserta el tubo y después se inyecta cal. La cal entra por el orificio, sale por el exterior y nos hace un cosido con el resto de la superficie. Y esto es el aspecto final, una vez sellada la grieta. Y ya por último, que este supongo que lo conoceréis más, es el cosido con varillas de fibra de carbono, varillas de fibra de vidrio. En este caso se embeben nuevamente con resinas de vinilester o resinas epoxis y nos sirve pues para hacer juntas armadas o el cosido de grietas, como veis en este talayote en Mallorca.
Hacen el orificio, insertan la resina e insertan la varilla de fibra de carbono, en este caso. Y ya para terminar, pues comentaros que en la página web de MAPEI tenéis información de un manual de refuerzo estructural donde se explican este tipo de refuerzos, los que os acabo de explicar. Es bastante interesante porque tenéis aplicaciones de lo que serían o explicaciones de lo que serían los diferentes tipos que hemos visto hoy y muchos más. Y están clasificadas por tipo de estructura: hormigón, albañilería o incluso refuerzo frente al sismo. En cada una de las fichas tenéis la patología o la lesión a reparar, qué productos se utilizan, cómo se repara e incluso detalles técnicos que son descargables para que los podáis incorporar en vuestros proyectos o adaptarlos a vuestras necesidades. Y además de esto también tenéis acceso a programas de cálculo que os pueden permitir el cálculo del refuerzo con este tipo de sistemas que os acabo de presentar. Y en este caso, no sé si hay alguna pregunta, Paula, para esta segunda parte. Sí, ha entrado una pregunta que te dicen, en el caso del mortero bicomponente más malla, ¿sería un refuerzo puntual o sería de toda la superficie? En este caso sería de toda la superficie. Si queremos reforzar, por ejemplo, para una grieta, para sellar una grieta, lo haríamos solamente en la grieta, pero si estamos hablando de un refuerzo de una bóveda, sería en toda la superficie. Porque lo que queremos con estos refuerzos es pasar de un elemento que es dispar, que son diferentes mampuestos o diferentes ladrillos, a un elemento continuo. Y eso se consigue haciéndolo en toda la superficie, aplicando el refuerzo en toda la superficie. Vale, bien. Acaba de entrar otra pregunta. ¿Cuándo elegir el sistema restauro más malla o estructural más malla? A ver, depende de vuestras necesidades. Si, por ejemplo, tenéis que reforzar la compresión pura y dura, con el sistema restauro más malla, en principio sería más que suficiente, siempre y cuando pudierais aumentar ese espesor de 3-4 centímetros que vais a necesitar. Si tenéis que reforzar la cortante, tenéis que iros a restauro más malla de color negro. Si la geometría del elemento es complicada, es un elemento curvo, yo siempre me iría a la malla negra con restauro, al mortero bicomponente más malla, porque es más fácil de aplicar, va a ser más sencillo. Vale, muy bien. Pues no está entrando ninguna pregunta más. Vale, perfecto. Pues nada, os pasaremos a través del colegio la información de esta presentación. Os pasaré también el manual de refuerzo estructural para que lo tengáis y cualquier duda que tengáis, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por atender, espero que os haya resultado interesante y hemos intentado pues mostraros un poquito cada uno de los sistemas que tenemos. Muchas gracias. A ver. Gracias.